Ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a un ejército rebelde. Ahí es muy trago. Joder, y se ha acabado. Venga, que os voy a desplumar otra vez. Para que vayamos todos una vez. Una parte del campamento de lo que serían los requetés. Los requetés eran, en un inicio de la guerra, se constituyeron también, igual que en la zona republicana, pues se constituyó el Ejército Popular de la República. Estaba basado en las milicias, en gente que voluntariamente pues se apuntó en los primeros momentos de la guerra, gente que pertenecía a sindicatos, gente que pertenecía a partidos políticos de la izquierda, en columnas, y después de esas columnas se militarizaron construyendo el Ejército Popular de la República. En la zona nacional también había milicias, porque había milicianos, había voluntarios que, sin estar dentro del ejército, se alistaban voluntarios a los requetés y también a los falangistas. En el caso de los requetés, ¿quién eran los requetés? Los requetés eran unidades de gente que tenían una visión ultracatólica de lo que tenía que ser España, una visión conservadora. Ellos eran los soldados de la fe y sus tres principios fundamentales eran Dios, patria y rey. Por Dios, por la patria y el rey. Por eso lucharon y se sublevaron desde el primer minuto contra la República, porque entendían que la República a su iglesia no la trataban como ellos pensaban que se debía de tratar, ni tampoco estaban de acuerdo con las reformas que se iniciaron en la zona republicana. Los requetés eran unidades que había en diferentes zonas de España. Habían requetés en Andalucía, habían requetés también en Cataluña, los del tercio de Nuestra Señora de Montserrat, que eran catalanes. Hasta hace muy poco en Montserrat todavía se conservaba la bandera del tercio de Nuestra Señora de Montserrat, pero sobre todo eran unidades que venían de la zona norte, que venían del País Vasco y de Navarra, sobre todo de Navarra. Aquí estamos escenificando el tercio de Montejurra, que el tercio de Montejurra estaba destinado entre Mequinensa y la Punta Quemada, estaba destinada en esta zona y en este sector. Y hemos querido incorporarlo y también dejar un poco de testimonio cómo podrían organizarse y vivir alguna escena típica de cómo se vivía en un campamento requeté. Ahora vamos a escenificar aquí, delante de ustedes, el tercio de Montejurra va a hacer una cosa, va a hacer dos cosas. Una es cobrar, porque los soldados cobraban. Importante. Eso es importante. Bueno, no tanto. Y tenían su paga, era al final de mes, pero cobraban por días que estaban en el frente. En la otra zona pasaba igual. En la otra zona ganaban 10 pesetas al día y en esta zona ganaban 9 pesetas y media, un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero para que ustedes entiendan lo que suponían 10 pesetas diarias, siempre pongo un ejemplo. ¿Cuánto dirían ustedes que costaba un conejo en 1936? Pues sí, lo ha adivinado. Un conejo podría costar en 1936 unas 10 pesetas, ¿de acuerdo? O sea, un día de combate, un día de guerra, podría haber servido para comprar un conejo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaba durante la guerra? Pues que la carestía de alimentos, también la falta de materia prima, la evolución de la misma guerra, pues hacía que la inflación subiera y que los productos cada vez fueran más caros. Este pedazo de cruz que tenemos aquí, y es un sargento que va adelante y le llaman el Cristóforo porque va adelante con la cruz. Lleva pistola, pero no en mano, la lleva en el cinto, por si acaso, pero cuando entra en combate va a muerte con la cruz y delante, con lo que os podéis imaginar la de Cristóforo. Pero bueno, él creía que con el Cristo se protegía y protegía a todos los que venían detrás. Entonces, cuando un soldado caía, como era lo más vistoso, la cruz, buscaba al crucifijo y si caía en combate mirando a la cruz, entonces ya directamente daba la mano con Cristo y ya iba directamente al cielo. Esa era su creencia y eso los hacía extremadamente poderosos, porque no tenían miedo a morir, porque sabían que estaban protegidos por Cristo. Y otra de las cosas, las características que verán en todos los pechos de los requetés, esto es lo que hay aquí. Esto es el Sagrado Corazón de Jesús. Y en el Sagrado Corazón de Jesús, llevado aquí,
ellos le llamaban detente bala. Llevando aquí esto, creían que las balas se detenían y nunca les iban a dar a ellos porque estaban protegidos por el Sagrado Corazón de Jesús. También os podéis imaginar la de detentes que estaban atravesados por balas, ¿vale? Porque no era bien efectivo. Hoy en día se llevan chalecos antibalas que sería mucho mejor, ¿de acuerdo? Así que les dejo a los compañeros con la pagaduría y luego la misa. Vamos, que no tenemos todo el día, que estamos en guerra. Gente, siempre igual. Hasta para cobrar. Sargento, formada la compañía para cobrar. Gracias, cabo. Con permiso, los voy llamando y se van acercando. Nómbremelos uno por uno. Venga. A ver, Asturi, la formación. Aquí al sargento. Valiente, muy bien. Jovencico, pero muy fuerte, muy valiente. Hemos ido a hablar de él, muy bien, Sin miedo. valiente. Sin miedo, así. Venga. Venga, ahí con el paquete, que te bendiga. Varela, la formación. El Cristóforo. Bien, valiente Cristóforo, como valiente. poco, joven y más valiente que ninguno. Una semana con él también has caído, valiente. Tienes un don de Dios. Venga, agradecido. Bueno, ahí, con el pater, venga ahí. Rodríguez, a la formación y a cobrar, venga. ¿Qué tal tu madre, Rodríguez? Mejor. Venga, toma, mándale algo de dividillo. Venga, vamos. Ahora, tío. Bueno. ¿Qué? Vaya noche que te has corrido, ¿no? ¿Paso quieres todo el dinero? Anda, así lo administras bien. Oye, venga. si compras vino, pa' misa, ¿eh? Madre mía, cuánto golferío hay. Muniain, Otro, Muniain. ¿dónde será este? Tú te das algún descendiente que jugara en el Atleti, ¿no? Espero que se haya dado bien. Venga. Espero que cobre más que tú. Venga. Ahí con el pater. Un poquito de prisa, que cierran el bar. Bueno. Ahí. Vamos. Urzay, otro. ¿De qué me suena a mi Urzay? Ahora, mi sargento. ¿Qué tal? Vamos, que cierran el bar. Vamos. Engásatelo en cosas raras, ¿no? Venga. Ahí. A ver, ya. Espera. ¿Queda alguno más para cobrar? ¡Se suma! Madre mía, Repite todo. ¿Qué faltaba? ¿Qué? Mi sargento. Toma, 5 pesetas. El otro día te hice un adelanto. ¿Qué has hecho con el dinero? Me lo imagino. Venga, me lo Jugando al imagino. dominó. Confiésate del pater. A ver, compañía. Sargento, llama a la compañía de ametralladoras para que vaya a la misa. Venga, favor de la compañía de tu alma, ve con Dios. Menuda tropa. ¡Al! ¡Firme! Con su permiso, preparados para la misa. ¡Compañía! ¡Descanse! ¡Al! ¡Rodilla en tierra! ¡Al! ¡Descubrirse! Que el Señor los bendiga y los proteja. ¡Amén! Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. ¡Amén! Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. ¡Amén! Y la bendición de Dios Todopoderoso, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! ¡Dios, patria y rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Dios! ¡Viva! Rompa fila. Compañía, en descanso. Firmes, ¡ar! Rompa fila. Venga, a vuestras labores. Bueno, A ver lo que gastáis el dinero, ¿eh? He cobrado poco y tengo que venir. A ver, ¿usted quería decir algo? No, hay un dicho que decía el enemigo, es cierto, que no hay animal más peligroso que un requeté confesado. Cierto es. O sea que cuando salíamos de misa no teníamos miedo a morir, éramos muy peligrosos. Si le ven a algún enemigo, que se lo diga. Gracias, buenos días. que es mantenerse en la contraofensiva o las órdenes que indiquen desde la falcanilla. ¿De acuerdo? Ahora, si les parece, el sargento les explicará un poquito qué es lo que estaba haciendo la tropa y cómo se movía. ¡Sargento! ¡Sargento! ¿A la orden, mi comandante? ¿Va a explicar usted lo que hace la tropa?
Buenas, caballeros y señoras. Este es un pelotón de infantería. Es el primer pelotón de la segunda compañía de la división Burgos 18. ¿Vale? La infantería es la tropa de a pie, la tropa encargada de hacer asaltos, de consolidar posiciones y de mantenerlas. La infantería española es la más sufrida de todo el ejército. ¿Vale? Nuestra función en este caso es proteger esta posición. Esta posición es un nido de ametralladoras con múltiples pozos de tirador preparado para repeler un ataque. Recordamos que estamos en una posición defensiva. Son los rojos los que ahora toman la iniciativa y se inician un asalto. Nosotros aquí nos vamos a defender hasta que nos lleguen refuerzos y poder contraatacar. ¿Vale? La infantería en combate no está todo el rato combatiendo. Las batallas duran muy poco rato, por la sencilla razón de que no hay ninguna fábrica de municiones que aguante una batalla de 24 horas pegando tiros sin parar. Los soldados duermen, los soldados comen, los soldados cagan. ¿Vale? No están pegando tiros constantemente. Entonces, en el tiempo que no están pegando tiros constantemente, están reforzando sus posiciones para poder defender y para vivir más cómodos. Ya tengo esto. Hacer algo de paja para hacerse un lecho más cómodo para dormir. Van a dormir mejor y van a dormir mejor antes. El resto del tiempo que se emplea en revisionistas. Las líneas de vigilancia del Ebro y se propone, al parecer, organizarse en una vasta... Dentro de una comunicación, cabo. Sí, aquí puesto intermedio. Señora de la infantería. Apunte. Que se reagrupen compañías dispersas y se retiren a posiciones más favorables. Enlace. Sí, dime el puesto de mando. ¿Qué vamos a hacer, señor? Bueno, lo que acaban de ver, algunos estaban rezagados que iban bajando, pero los primeros que habéis llegado, no habéis visto cómo llegaba. ¿Y qué vamos a hacer, señor, si estamos aquí? Que ha salido disparado. Hay que cortar las comunicaciones por carretera. ¿A quién mandamos? No, hay que hablar con artillería para que Se lo manden. da el oficial. Comunica con artillería y que concentren toda la acción sobre esta posición. El oficial lo que hace es transmitir ese mensaje a la batería. Aquí puesto intermedio. El Estado Mayor de este sector. Sí, para la posición de artillería, la batería 2. ¿Qué hacemos? Los tenemos Sí. aquí. Y desde allí... El enemigo nos ha desbordado, necesitamos fuego de cobertura. Agrupen las compañías dispersas Sí, y retírense. Restablezco la a posición. posiciones más favorables. 793. Está documentado, ¿eh? Entonces, esa es la primera 119. orden que se da, y esa primera orden 118. que se da, otro enlace, ¿qué hace? La lleva puesto de mando. Era fundamental el papel de los enlaces. Normalmente los enlaces eran chavales jóvenes. Mi abuelo hizo el enlace en la guerra civil y fue voluntario con 15 años. Y claro, como era un crío, pues ¿qué hacemos? Pues, el que más corre, pues ¿quién son los más jóvenes? Pues estos eran los que llevaban los mensajes. Porque en aquella época pues funcionaba así. Se ha llevado de aquí el mensaje al puesto de mando y desde el puesto de mando ya saben que la primera orden es retírense, reagrupen las compañías que están dispersas y retirarse a posiciones más favorables. Por lo tanto, a partir de ese momento damos por iniciada la batalla del Ebro. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos en un espacio dentro del campamento nacional donde están ubicadas las tropas africanas, los regulares. Y ahora yo le pasaré la voz a un sargento experimentado que viene de la guerra anual ya directamente. Exactamente. Y les explicará el origen de esas tropas y más o menos cómo funcionaban. Y después, si quieren observar un poquito pues aquellas cosas que podían encontrarse en ese tipo de campamentos, pues ellos también lo han decorado de esta manera. ¿De acuerdo? Cuando quieran. Hola. Sargento Luna. Buenos días. Las tropas regulares, que somos nosotros, somos tropas que se crearon en el norte de África, la zona de Marruecos, en un protectorado que tenía España junto con franceses y demás, pero a nosotros nos tocó la parte peor, que es la parte más abrupta, con montañas, en el cual había un montón de tribus que se pasaban el día entre unos y otros guerreando. Era una zona bereber que se llevaba muy mal con los árabes. Entonces los españoles
tenían allí un destacamento militar que venía de la península, eran españoles. ¿Y qué ocurre? Que de vez en cuando en esas refriegas siempre moría algún pobre soldadito. Entonces en España eso no lo veían bien. Eran gente que iban por su quinta y entonces no entendían que allí se estuviera mandando a españoles para morir. Entonces se plantearon el ir cogiendo a soldados de la zona, marroquíes, porque ya tenían la experiencia de lo que habían hecho los franceses y le había funcionado muy bien. Eran gente que conocían cómo funcionaban allí las tribus y entonces vieron que podían tener un mejor control y encima las pérdidas de personas no afectaban a los españoles. Entonces se crearon unas tropas en un principio de una policía indígena simplemente para controlar los distintos puestos, pero más esa policía indígena iba variando, iba cambiando, había veces que se volvían contra los españoles porque lógicamente las tribus eran afines a esa zona y ellos no querían enfrentarse a ellos porque su familia vivía allí. Entonces al final crearon un ejército, que por eso se llaman tropas regulares, un ejército ya bien formado, con disciplina y unos mandos que venían de España. Esos mandos lo primero que buscaron es que el ejército que formaran vieran al mando como que se implicaba con ellos, con lo cual ellos eran siempre los que estaban en primera línea, y ahí que casi el 50% de los mandos tuvieran problemas o bien de heridas o bien de morir en combate, y a la vez se respetó mucho lo que era su cultura. De ahí que en la uniformidad veréis unas características muy particulares de la zona marroquí, como puede ser estos pantalones que se llaman zaragüeyes, como puede ser esta bolsita de costado de cuero de camello que se llama escara, el gorrillo que se llama tarbuch, tan característico de estas tropas. Entonces eso hizo que se implicaran un poquito más con el bando español y funcionaron relativamente bien, porque cada vez que había algún enfrentamiento tenían bastantes bajas. Eso quiere decir que ellos no se echaban para atrás. Cuando llegó el alzamiento en la guerra civil, la mayoría de los mandos, digamos, del bando nacional habían sido formados en África, porque era una forma de promocionar muy rápido. Entonces esta gente que hizo a tener ya un bando preparado, con ya una formación militar muy práctica en batalla, y entonces incluso llegaron a buscar que se alistaran mucho más marroquíes, ofreciéndoles una paga, ofreciéndoles comida, porque la zona norte, ya os he dicho, era una zona pobre, con lo cual llegaron a reclutar a cerca de 90.000 soldados, que fueron los que intervinieron luego en la Guerra Civil Española. Esas tropas se utilizaron en primera línea, con lo cual el resultado de bajas fue muy alto. Se calcula que como mínimo un 30% cayeron en la Guerra Civil Española, y a la vez de que, por eso de ser moros, de ser de una mentalidad muy belicosa, también digamos que asustaba mucho cada vez que entraban en combate, con lo cual en muchos pueblos cada vez que los veían venir huían. Incluso las tropas republicanas, que estaban hechas con soldados cogidos a la fuerza, que lógicamente no estaban muchos por ideales, cada vez que entraban en combate, cuando veían las tropas regulares también salían huyendo. Entonces, más o menos que os hagáis una idea de lo que es una tropa regular. Eran unas tropas muy temibles. Nuestros hombres en la guerra, nuestros hijos muertos de hambre. No da para nada. Bueno, pues ya han podido comprobar un poquito una escena que podía darse pues, en la retaguardia de cualquier pueblo que estuviera ocupado, ¿de acuerdo? Con esta escena final hemos querido acabar la visita del campamento del campamento nacional, perdón, y ahora nos vamos a pasar de bando. Ahora ustedes van a conocer cómo funcionaban los del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos.
Sí, es lo que tengo. Diferentes aspectos que sirvían en la retaguardia republicana, ¿de acuerdo? Para ponerles en antecedentes, estamos hablando a los días posteriores del 25 de julio del año 38. Tengan presente, las tropas republicanas han logrado hacer un hito que hasta la historia no se había conseguido, y era cruzar un río. Tengan en cuenta que aquí, en especial en la bolsa mequinense Fallón, la gran desconocida de la guerra civil, se logró pasar a toda una división, la 42. Tengan presente que estamos en un lugar privilegiado. En esa zona estuvieron atrincherados durante meses las zonas republicanas y en este lado el bando nacional. Solo a modo de, para que tengan una idea, una división son aproximadamente, creo recordar, unos 40.000 hombres aproximadamente. 3/4 partes quedaron en estas tierras. Y solamente en un mes, cuando lograron pasar, solamente 1/3 de los soldados que habían cruzado lograron llegar por su propio pie. El resto o bien había caído prisioneros, muertos o heridos, o simplemente habían quedado hechos prisioneros. ¿De acuerdo? Pues ahora, si no tienen inconveniente, me acompañarán y les enseñaré los diferentes casos. El Partido Comunista, asesorado por militares soviéticos, decide crear este servicio. Este servicio lo que hace es un recopilatorio de información del enemigo para, a la hora de establecer combate, tener a tu favor todo lo que sea más posible. Estaría formado por un cabo y unos soldados que estarían observando las líneas enemigas, estarían observando pues, movimiento de tropas, movimiento de aviones, de camiones, de artillería, nidos de ametralladoras, posiciones fortificadas, y luego se transmitiría todo al cuadro de mando, donde estaría el comisario y en este caso el teniente, que tendrían las medidas oportunas, si sería reforzar un punto o no reforzarlo. También lo que se trataría sería de hacer esbozos, de hacer planos y ir actualizándolos día a día. Esto sería la función principal del servicio de información. También lo que sería en la retaguardia sería siempre supervisado por lo que sería el comisario político, sería el diario Mural. El diario Mural, como pueden ver, es puramente política. Es para tener la ideología de los combatientes se mantenga fidel a algo que se está defendiendo. Antes del enemigo. Los veréis poco aquí en el Ebro. No intentéis dispararles, nunca los tocaríais, pero van muy armados. 1.200 kilos de bombas, 2.000 kilos de bombas. Siguiente, compañero. Junker 52, Pablo. Este es el bombardero más antiguo que usa el enemigo. Estos son los aviones que usaron para trasladar las tropas desde África a la península. Tupolev SB-2 Katiuska. Este es nuestro bombardero más rápido y el mejor. Una pregunta, por favor, camarada. El Pablo ¿cuántos motores llevas? Este es un trimotor. Es una fórmula que también usaron los italianos, que ahora ya está obsoleta. Normalmente para bombarderos de este tipo, bombarderos rápidos, ahora que hay motores más potentes, se usan bimotores. Atentos a este avión de los nuestros porque lleva camuflaje como los aviones enemigos, pero es un camuflaje distinto. Aprended a respetarlos y aprended a conocerlos. Es muy importante para salvar vuestras vidas y las de nuestros pilotos. Los siguientes, compañeros. Atentos a estos. Son bombarderos de picado. Eso significa que pueden apuntar a vuestras cabezas y tiraros una bomba encima. Los aviones atacan en un picado de 90 grados, apuntan donde quieren que vaya la bomba y después de soltarla remontan. Ese es el momento para cazarlos. Cuando están atacando, ni se os ocurra apuntarlos o intentar dispararles. Escondeos siempre las cabezas dentro de la trinchera. El momento en que están remontando es cuando son más vulnerables. El Herschel 123 Angelito y el Junkers 87 Stuka. Atentos a este. Lleva una sirena para intentar asustaros. Cuando están haciendo el picado, suena la sirena. Camarada piloto, ¿a qué parte del avión debemos disparar cuando remontan? Disparad donde podáis. Son tan rápidos que ni siquiera podréis apuntar. Los siguientes, compañero. Ficha como esta, ¿vale? Que eran fichas como los de ahora del SAMUR, donde el médico, el primer sanitario que le hubiera atendido, la rellenaba, el tipo de herida que tenía, con qué se le había producido o no, qué era lo que tenía afectado, porque de ese triaje dependía que marcaran la gravedad de la herida que tenía, para que si era de riesgo vital, una herida abdominal, una destrucción muy grande de un miembro, de una pierna o de un brazo, que pusiera una hemorragia muy importante.
o un trauma torácico, una herida en el pecho, que se asfixia, todo eso se tenía en estos hospitales, porque se vio que esos recuperaban mucho antes que si se iban a la retaguardia. Otro tipo de heridos podían esperar, y eso era hecho aquí en la zona de triaje. Era fundamental que hubiera un quirofanito pequeño con lo esencial para operar esas heridas que os digo que harían correr riesgo la vida del enfermo. De hecho, creo que estoy viendo que uno de los enfermos que estaban aquí esperando a ver cómo iban o cómo no creo que vaya demasiado bien, no sé lo que está pasando. Vamos a escuchar y vamos a ver, y yo os iré contando cuando vea que es importante. Se está quedando muy blanco. ¡Hemorragia! Hay hemorragia, esto está manchado de sangre. Hay que llevarlo a la mesa. ¿Hay que intervenir? Hay que intervenir, hay que llevarlo a la mesa, hay que hacer una transfusión porque está perdiendo mucha sangre este señor. Mientras él lo trae para acá, veréis que hay otro herido en la cama de al lado, él es irlandés, es uno de los brigadistas, tiene una herida en la cabeza, de momento está estable, está controlado. Preparamos, lavamos las manos y preparamos para operar. Eran cirugías de urgencia en las que el enfermo o se operaba o se moría, dependiendo de la evolución de esta cirugía. Si el enfermo sobrevivía a la cirugía, se estabilizaba, se podía ordenar la evacuación a un hospital de segunda línea, como fue en algunos momentos, no sé si conocéis la mina del Molar, la mina de Santa Lucía, que está en el Molar. Fue mina de plomo en su día, luego fue escuela durante la República y se utilizó como hospital también. Y ahí se operaban cirugías de menos necesidad. Está perdiendo mucho Uno de los avances, hubo varios avances durante la cirugía y la medicina en la Guerra Civil Española. Uno de ellos fue eso, las técnicas quirúrgicas que os estoy contando, las heridas de fracturas. Si veis allí, aquellos dos soldados que están jugando al dominó, lo que están esperando es la evacuación a un hospital de retaguardia, porque sus heridas ya están controladas aquí. Había hospitales de tres tipos, los de primera línea que eran estos, los de segunda que estaban a unas 10 y 8 horas o así del frente. Estos de primera línea tienen que estar como mucho a 5 horas del frente. Como veréis, y si leéis, si tenéis curiosidad, nunca se habla de distancia sino de tiempo, porque no es lo mismo 5 horas de aquí para subir de aquí a la Fatarella o con esta orografía me refiero, que en el País Vasco, que en La Mancha o que en Madrid, por ejemplo. Entonces se hablaba siempre de tiempo. Lo que quiero recordar en este momento fue conseguir no solo anticoagulantes de citrato, sino acercarlos a estos hospitales al frente, con lo cual recibían transfusión inmediatamente. Eso salvó muchísimas vidas. Comunicarse con las familias antes de que tuvieran que ser fatal, si lo sabéis, sus datos de contacto, si querían escribir cartas o tal. Pérez, todos suyos. Buenos días. Bueno, durante el inicio, cuando empezó la guerra, la sanidad se juntaron, creó una organización que era Sanidad Civil, Sanidad Militar y Cruz Roja, todo dentro de la misma organización. Todo esto estaba al mando de un general, que a su vez tenía diferentes divisiones y secciones, y una de estas era la de aquí. ¿Qué hacían los sanitarios? Todos tenemos la imagen del sanitario que sale corriendo al frente del campo de batalla, al ritmo sanitario. Pero el sanitario en realidad, aparte de esa función, la función era hacer de policía sanitario. Él velaba para que sus compañeros, cuando teníamos la ocasión de tener la ducha cerca del frente, se fueran a duchar, se pudieran afeitar, se les pudiera dar ropa limpia, que las letrinas se montaran, instalaran letrinas en trincheras, como en el caso aquel de allí, que se estuvieran limpias con cloruro de cal, Lisol y otro producto que ahora no me sale. Este puesto en realidad no estaría bien en el frente de batalla, pero sí lo tendríamos situado a unos 3-8 kilómetros del frente. Y el puesto más grande podría estar incluso hasta unos 18 kilómetros del frente. Estaríamos entre el gran hospital y lo que es el frente de batalla. ¿Qué pasaba? Llegaba el soldado, se desnudaban, aquí la intimidad no existía, había compañerismo, se duchaban, pasaban al puesto donde había la ropa limpia, que las mujeres del pueblo y algún servicio de limpieza lo estaban preparando. Por cierto, hablando de las duchas, chofer, ¿cómo tenemos el camión? ¿Cuándo va a llegar hoy? La camarada del taller lo están arreglando, ¿cuánto estará?
¿Pero tardará mucho? Un día. Pues hay que espabilar. Váyase para allí y que espabilen con la reparación del vehículo. No podemos estar sin el camión bomba. El mismo camión bomba es el que alimentaba las duchas, calentaba el agua a través del motor, pasaba a las duchas y al mismo líquido, en el mismo momento en el agua le metían un desinfectante que ayudaba para los parásitos. ¿Por qué eso? Porque igual que teníamos muchas bajas, los bandos tenían muchas bajas por la cuestión de heridas de guerra, o sea, de bala, de metralla, muertos, había otro problema que eran las infecciones. Entonces por eso la importancia de que el sanitario que está escribiendo a máquina hiciera su función de repartir a los soldados, de informar a los soldados que tocaba ducha, si hacía falta se duchaban los primeros con tal de que hubiera higiene en las trincheras. Y esto es lo que representamos en este disco. No hemos querido hacer mucho más hincapié, pero es una pequeña muestra de lo que había detrás. Entonces, en este caso, tenemos un puesto médico. En cuanto diagnostique. Hola, buenos días. Aquí lo que hemos hecho, lo que hemos recreado a escala, ¿vale? A escala, es una cocina de batallón. ¿Vale? Entonces la gente preguntará, ¿qué es un batallón? Un batallón son varias compañías. Normalmente en el ejército español un batallón son 4 compañías. Eran 250 hombres cada compañía, o sea, para 1000 hombres. Pero el batallón puede ir de 300 hasta 1500 hombres. Lo que hemos recreado ha sido eso. ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban situadas estas cocinas? Estas cocinas estaban situadas muy a la retaguardia. Muy en retaguardia. Y siempre cerca de agua potable. Es lo que me faltaba desafío. Los soldados no iban a la cocina a comer, no iban a coger la comida. La comida iba a los soldados. ¿Vale? Los soldados no podían dejar las trincheras, no podían dejar las cosas. Entonces, en las cocinas de campaña se preparaba la comida y se les llevaba por los medios que fuera a las trincheras. O bien, esta olla, por ejemplo, si se fijan, tiene un borde de hierro. Estas cocinas iban empotradas dentro de un carro para poder transportarlo, ¿vale? Se llevaban en camiones, a mano, con carros, pero siempre se llevaba la comida a las trincheras. Según decía Napoleón, o es una frase que se le atribuye a Napoleón, un ejército marcha sobre su estómago. ¿Qué quiere decir? Que si la intendencia, la cocina, no funciona nada. Un ejército puede tener armas, municiones, aviones, tanques, pero ¿qué necesitan los soldados para funcionar? Comida. La cocina era el lugar predilecto de todo el mundo. Se utilizaba como hospital, como zona de descanso, como mentidero. La gente se reunía en la cocina a contar, a hablar, y era la zona donde más importante, una de las zonas más importantes. Siempre ha sido la cocina, en todos los ejércitos y en todos lados. Otra cosa, ¿qué comían? Básicamente comían lo que había, cuando podían, como podían. Era así de fácil. Pasa. Cabo. Aquí traigo un arrestado para que le haga pelar patatas. Ahora a pelar patatas. Va. Arrestado a pelar patatas. A pelar patatas. A sus órdenes. Esto era una situación muy habitual. Los arrestados a pelar patatas. A pelar patatas. Y ya digo, comían lo que había, lo que podían. Normalmente se procuraba que hubiese siempre una comida caliente. ¿Vale? Se procuraba que los soldados tuviesen una comida caliente. Porque refuerza mucho la moral, tranquiliza mucho, reconforta mucho. Y una persona que ha estado en el monte en una trinchera. Subir la moral de los soldados y aparte de, digamos que, inculcarles ideología política. Y aparte de que luchen y se animen a luchar. Entonces, otra de las cosas de aquí, desde el hogar del soldado, es el moral periódico. Esto entraba dentro de las milicias de la cultura que habéis visto allá arriba, ¿vale? Pero las milicias de la cultura se hacían aquí, en el hogar del soldado. Porque al final, un espacio para hacerlo
no hay más. En la retaguardia, en primera línea, digamos que donde los soldados descansan, en la frente es aquí. Entonces lo que se hacía era culturizar a los soldados, enseñándoles a leer y a escribir. Y lo que se hacía aquí mismo es que los soldados practicasen el escribir con las temáticas pues, de algo que esté pasando en la brigada, digamos, en la frente, o pues algunas cosas culturales como pues en cómics o algunas noticias de lo que esté pasando también. Entonces se hacía esto y los materiales eran muchísimo. Nada, ya, sí, y eso me encanta. Y así, es que si no se incomodase... ¿Y sabes cuál sería el problema? Que si estuviese Liñán sería aún mucho peor. O sea, ayer, la mística... Recibió una infección y casi muere medio. Y casi se mueren 5, me contó por ahí por juntar los hijos suyos. Esta ofensiva, si bien estaban marcados unos objetivos que para mi entender demasiado exigentes para lo que disponía la República, fue un éxito porque realmente no se esperaba un avance tan notorio. Tener en cuenta que este avance solamente, este ataque solamente se hizo para dar a entender a las potencias occidentales que la República no estaba muerta, que la República aún seguía luchando y que quería luchar contra el fascismo. Italia ya había dado indicios junto a Mussolini de que iba a iniciar una guerra en Europa. Las exigencias que ya daban eran impensables para el resto de potencias y aquí lo que se quería es hacer un frente común con estas potencias. La única desgracia que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, aquí en España ya estaba acabado el bando republicano y Franco prácticamente había ganado la guerra. Aparte de que tampoco prestaron mucha ayuda, porque como bien ha dicho mi compañero, muchas de las milicias internacionales que querían cruzar aquí España, Francia no permitió el libre tránsito de estas tropas. Tenían que hacerlo de forma clandestina por los Pirineos, con gente que conocía estos famosos pasos de contrabando, que lo que hacía era movimientos de tropas. Que inclusive mucha de gente que quiso venir aquí, en estos pasos que eran muy peligrosos, murió antes de poder entrar en combate. Y católico, ya por historia, y estamos introduciendo un elemento nuevo, que es fuera la religión. Según para qué manera de pensar, bando carlista, Dios, patria y rey, no entraban en razón. Idea republicana, no queremos el rey. Todo se rige por el pueblo. Bando también carlista y borbónicos. No quieren esto porque ellos tienen ideas más tradicionalistas. Y religiones fuera de los estamentos públicos, ya sea de las escuelas y de los hospitales. La Iglesia también la tenemos en contra, por lo tanto es una guerra más bien de ideología. Por eso se dice que aquí fue el inicio de la lucha contra el fascismo, porque prácticamente a la República le ayudaron los países de ideas de izquierda, México y Rusia, y a la España de Franco le ayudó los países fascistas, Italia y Alemania. También es cierto que la ayuda de Alemania tenía un componente táctico. Alemania se estaba rearmando, se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial y este era el campo de batallas perfecto para poner en práctica sus ideas. Tengan en cuenta que aquí hay las mayores grandes innovaciones que hay. Como bien he dicho, Alemania solo disponía de tanques en la Primera Guerra Mundial, los primeros inicios de los tanques, los Goliaths, tanques muy pesados que no servían. Se reduce el armamento, Alemania produce porque empieza a innovar una idea, que es la Blitzkrieg, una guerra relámpago. Ya no son guerras de posiciones. Por lo tanto, Alemania trae aquí tanques, Rusia trae tanques. Diferencia, Rusia introduce un cañón, lo que sería artillería móvil. Es una gran revolución. Alemania no lo tiene y lo que hace y se propone es modificar sus tanques. Manera para conseguir los planos y los tanques. Pagaban el sueldo de un mes de un soldado a quien consiguiera un tanque en perfectas condiciones. Se tiene conocimiento de varios hechos donde soldados regulares, tropas moras sobre todo, atacaban a las dotaciones de los tanques, que simplemente eran cócteles Molotov que estallaran el mismo fuego. Calor hacía que los ocupantes salieran y pudieran conquistar un tanque. Y de ahí que los tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial tuvieran que... ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Una noche el río pasó, ay Carmela,
y al ejército rebelde.